Y ahora sí vamos a dar inicio, hermanos, y les invito a ponerse en pie para cantar las dos solos himnos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, y del capítulo 4 vamos a leer los versículos del 11 al 16. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, voy a leer los versículos del 11 al 16. Y la lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 11, ustedes el 12 y terminamos juntos en el 16. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños espirituales, llevados por doquier de todo tipo de doctrina, porque la alma de hombre, para engañar a la confusión sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y juntos el 16. de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la unidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose En amor. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como tu iglesia. Su palabra nos dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, que estos presidentes, estas personas que están en autoridad, puedan llegar al conocimiento de su verdad, su palabra, la Biblia, y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan impartir las leyes y ordenanzas para los respectivos países. Oramos especialmente por Estados Unidos y su política. Oramos también por Rusia y Ucrania. Oramos por tu pueblo Israel y el conflicto en la Franja de Gaza. Oramos también por
Bolivia, Venezuela y Ecuador. Ecuador, oramos especialmente por la ciudad de Guayaquil, una ciudad inmersa en la corrupción, en los asesinatos, en las extorsiones. Señor, usted continúe tomando el control de esta ciudad. Pero sabemos, Señor, que mientras el corazón del hombre no cambie, todo seguirá igual. Y oramos, Señor, para que tu iglesia comience a predicar, a evangelizar, para que el corazón de las personas que aún no te conocen vengan humilladas ante ti. De la misma manera su palabra dice que debemos de orar por los que están enfermos. Oramos, Señor, por el joven Ángel. Usted conoce la situación de él, supla sus necesidades, y oramos por sanidad de acuerdo a su voluntad. Oramos también por la hermana Gina Velarde en el segundo proceso de su enfermedad. Te conoce, Señor, cuál es su situación, y oramos también para que usted obre grande y poderosamente en su vida y en su salud. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que usted continúe fortaleciendo sus vidas, y especialmente aquellos que aún no te conocen, que lleguen al conocimiento de su verdad. Y Señor, oramos porque usted saque cualquier estorbo que impida que tu palabra fluya libre y poderosamente entre nosotros. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Único y trino Dios. Y lo vamos a hacer con el himno número 1. Santo, santo, santo. Santo,
ayuda, nos cuida cada día. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Le vamos a cantar el himno número 68, a Cristo coronado. Y le invito a la congregación porque se pie para alabar su nombre. Ponerse en pie, hermano, para cantar la alabanza Solo Dios. Solo Dios
el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿cuál es el propósito de la iglesia? El tema ¿cuál es el propósito de la iglesia? Escuchemos con atención y reverencia. Me imagino que si les preguntara a todos aquí cuál es el propósito de la iglesia, y cuando me refiero a iglesia me estoy refiriendo a cada uno de nosotros como miembros del templo. Eso es la iglesia, porque las 4 paredes que ustedes ven aquí es el templo, así que nosotros somos la iglesia. Esas 4 paredes es la construcción y nosotros somos piedras vivas, y eso es la iglesia, cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo me refiero a la pregunta ¿cuál es el propósito de la iglesia local?, recibiría yo diferentes respuestas y quisiera dar algunas que yo creo que podrían dar. Que el propósito es aprender de la palabra de Dios, tener la comunión de los santos, ser una luz al mundo y muchas opiniones más. Y por supuesto todas esas respuestas están muy bien. Hablando muy generalmente podemos decir que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Pero la verdad es que muchas bendiciones recibimos por medio de la iglesia y además hay muchas maneras en las cuales Dios usa su iglesia, Dios nos usa para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 4 y les pido que pongan ahí su separador bíblico en esta porción porque vamos a meditar en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y mantenga su separador bíblico ahí y lógicamente vamos a salir de la cita, pero vamos a volver. Efesios 4, voy a leer los versículos 14 y 15. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror, sino que siguiendo la verdad en amor, y aquí está esta palabra muy importante, crezcamos, y esa palabra crezcamos significa maduremos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien. Y esta palabra crezcamos, más o menos en este objetivo nos está diciendo es del estado de niños al de hombres adultos espiritualmente. O sea, que maduremos espiritualmente. En todas las iglesias hay algunos que son como niños, dominados por el deseo, y escuchen muy bien, por el deseo de la novedad, y a merced también de la última moda religiosa. Lo que se ha visto a lo largo de los años, hermanos, es que las modas muy populares en materia de religión van y vienen, pero la iglesia, como dice Dios, permanece para siempre. Las modas van y vienen, pero la iglesia fundada por Cristo permanece para siempre. Solo hay una manera de evitar que nos hagan perder el equilibrio con la última moda religiosa, ¿y sabe qué es? Que se nos seduzcan con los argumentos extraños de los palabreros, entre comillas, de los palabreros, y es creciendo constantemente en Cristo, siendo hijos maduros en la fe, que usted va a caer atrapado por los palabreros.
Hoy queremos enfatizar el propósito de la iglesia interpretando el pasaje que ya acabamos de leer de Efesios capítulo 4, y este pasaje describe el propósito de la iglesia local. Con la ayuda de nuestro buen Dios y su atención reverente, les invito a que juntos veamos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, el tema: ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Y veamos nuestro primer punto. La madurez de la iglesia se demuestra cuando cada cristiano está involucrado. La madurez de la iglesia se demuestra cuando cada cristiano está involucrado. Y vámonos a la cita de base de Efesios 4, voy a leer los versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, analicemos estos versículos, hermanos. Miren, hermanos, después de nombrar Pablo los diferentes responsables de la iglesia, Pablo pasa a hablarle a los oyentes los objetivos de los que deben tratar. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? Para la capacitación de los santos. La palabra empleada aquí es catartizo, que significa equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, en fin, preparar y capacitar para algún servicio. Luego fortalecer y perfeccionar, hacer de un cristiano lo que debe ser, según lo que dice la Biblia. En el Nuevo Testamento se usa también esto para remendar las redes. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. Entonces, la idea básica de la palabra maduros es la de poner algo en condiciones de vida. Es la función de los responsables de la iglesia, entonces, el asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían, para que lleguen a ser como Dios quiere que sean. Hermanos, debemos orar siempre por nuestra perfección. Siempre debemos de orar por nuestra perfección. Y vamos un momento, no pierda la cita de Efesios, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, el versículo 9. ¿Por qué debemos siempre ir en el camino de la perfección? Y vamos a ver lo que nos dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, voy a leer el versículo 9. No pierda la cita de base de Efesios 4, porque vamos a volver. Y Efesios 2, segunda de Corintios 13, 9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, aún, que dice ahí la última parte que no alcanzo a ver, oramos por vuestra perfección. Así, hermanos, Pablo les estaba diciendo a la iglesia en Corinto que está orando porque ellos sean perfeccionados. Así como los padres quieren que sus hijos crezcan hasta ser maduros, adultos, Pablo quería que los corintios crecieran hasta convertirse en creyentes maduros. Y vamos al versículo 11, ahí mismo de la segunda carta de Pablo a los Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, y ese tener es un imperativo. Perfeccionaos, consolaos, y ahí hay otro imperativo, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará
con vosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Vamos a analizar un poquito aquí la palabra perfeccionaos. Entonces, la palabra perfeccionar no significa sin pecado, por favor. La palabra aquí perfeccionar no significa que usted es un santo espiritual y que está lleno de una divinidad. No significa sin pecado, sino que seamos maduros. Eso significa que sea un cristiano maduro. Así Pablo y los corintios debían batallar arduamente con las dificultades para conseguir la paz, dice el versículo. De igual modo debemos recibir y obedecer los principios de la palabra de Dios y no solo escucharlos sin practicarlos. Cuando estas cualidades están ausentes en la iglesia, lógicamente que habrán problemas que hay que enfrentar. Y vamos un momentito, vaya al final casi de su Biblia, Hebreos 5:14. Ahí vamos a leer 2 versículos y empezamos por el 14 del capítulo 5 de Hebreos. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Vamos despacio, ¿no? Ponga el dedo en el versículo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el uso significa leer diariamente la Biblia, escudriñarla, hacer su devocional, orar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso diario de la palabra de Dios le da a usted la capacidad para estar capacitado en saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y vamos un capítulo 6 de Hebreos para leer el versículo 1. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos, esta palabra rudimento significa principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos? Él está seguro de que el progreso es necesario en la vida cristiana. Ningún maestro llegaría a nada si solo comienza por el principio una y otra vez y no avanza, no crece. Pablo dice que sus alumnos deben proseguir adelante hacia lo que él llama perfección. El cristiano no se puede detener en la vida cristiana, hermanos. Porque si usted se detiene en su vida cristiana, no es que se estanca, usted retrocede. Así que nadie que se queda parado en su vida cristiana va a quedar y permanecer en ese mismo estado. No, hermanos, usted va a retroceder. Conforme uno se va haciendo mayor en la fe, debe haber más reflejo de Cristo en nosotros, que la gente vea el reflejo de Cristo en nuestras acciones, en nuestro caminar, en nuestro andar, mientras más nos acercamos a Cristo. Tenemos que estar despojándonos todo el tiempo de las viejas faltas y adquiriendo nuevas virtudes. Y vamos un momento a Mateo 5:8 para ver lo que Jesús le estaba recomendando a sus discípulos. Jesús les dice en Mateo 5:48, ¿la encontramos? Y Mateo 5:48 le dice Jesús así. Hay un imperativo. Ustedes saben que los imperativos es ser. Los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y Jesús le está diciendo: sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Mire, Jesús le dice, sed pues vosotros perfectos. Esa palabra perfecto también significa completos. Perfecto o completos. Evidentemente el Señor habla aquí no de grados de excelencia, sino de la clase de excelencia. Y ahí está el problema muchas veces, los grados de excelencia con la clase de excelencia que había que distinguir a sus discípulos. Por lo tanto, cuando añade, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la parte final del versículo 48, se refiere a esa perfección gloriosa y universal que se encuentra en el divino modelo de Dios, el Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuándo alcanzamos la perfección cristiana? Tal vez esta pregunta la ha venido usted pensando en este momento. ¿Cuándo alcanzamos la madurez cristiana, pastor? Muy bien. ¿Sabe cuándo? Es sencillo esto. ¿Cuándo aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama? ¿Cuándo alcanzamos la perfección cristiana? Cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Cómo entonces perfeccionamos la santidad? Y la respuesta la vamos a ver en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Voy a leer del capítulo 7, el versículo 1. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, voy a leer el versículo 1. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Amén, ¿ya estamos ahí? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice ahí? Perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces este versículo nos dice que cuando usted se limpie de toda contaminación y de carne, usted va a entrar al camino de la perfección, de la santidad. Pero al final dice, tiene que ser en el temor de Dios. Si tenemos tales promesas, dice el versículo, de que Dios mora en nosotros, nos recibirá y será nuestro Padre, esto debe motivarnos para buscar la santidad como debe ser en el temor de Dios. Y otra pregunta más. ¿Qué tenemos que soportar para ser perfectos? ¿Qué tenemos que soportar para ser perfectos? Y la respuesta la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Qué tenemos que soportar para ser perfectos? Y Santiago 1, 2 al 4 está la respuesta. Al final de su Biblia está Santiago, por hebreo, por ahí se encuentra. ¿Ya estamos ahí? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, Dios quiere que seamos perfectos. No quiere Dios librarnos de ningún dolor. En lugar de quejarnos por nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras pruebas que tenemos, debiéramos ver en ellas oportunidades de madurar. ¿Ha visto usted la dificultad que está pasando en este momento
como una oportunidad puesta por Dios para que usted madure? ¿Lo ha visto de esa manera? Pídale a Dios que le ayude a resolver sus problemas o que le dé la fortaleza para soportarlos. Luego sea paciente. Dé gracias a Dios por haber prometido estar con usted en esos tiempos difíciles. Él no le va a quitar esos tiempos difíciles, pero Él sí ha prometido estar con nosotros en esos momentos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? ¿No? ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? Hemos visto cómo perfeccionamos la santidad. Ahora vamos a responder cómo perfeccionamos nuestra fe, porque eso nos dice Santiago. Bueno, Santiago 2:22. Santiago 2:22. ¿Cómo perfeccionamos nuestra fe? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, ¿qué dice ahí? ¿Cómo entonces perfeccionamos nuestra fe? Por las obras. Y esto a mucha gente no le agrada. No le agrada. Miren, hermanos, la fe se manifiesta en obras. Y las obras perfeccionan nuestra fe. Y voy a leer Efesios 4:12, y ahora sí volvamos a nuestra porción de base. Y ya tienen ahí con su separador, está rápido eso, ¿no? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Analicemos un poco este versículo, hermano. El versículo dice, para la obra del ministerio. Se refiere al servicio en general, tanto al servicio de ministrar las necesidades físicas de los miembros, como también de ministrar las necesidades espirituales de los miembros. Y la segunda parte del versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el gran propósito de estos dones que Dios nos da, ayudar en todas las necesidades y también las espirituales, la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, miren y escuchen bien, lo que edificó la iglesia del primer siglo fue la palabra, no los milagros. Lo que edificó a la iglesia primitiva fue la palabra, no los milagros. No los milagros. Por eso Jesús, cada que iba y le seguía mucha gente, él trataba de escaparse y quedarse solo, porque la gente lo seguía por los milagros, no por la palabra, porque la palabra los confrontaba. Y cuando la palabra nos confronta, no, esta no es mi iglesia, yo me voy a otro lado. Yo quiero ir a una iglesia donde me acaricien el oído y tenga comezón de escuchar lo que quiero hablar. Pero cuando la palabra me confronta, no, esa no es mi iglesia. Y permítanme leer Hechos 20:32. Hechos 20:32. Amén. ¿Ya estamos ahí? No pierdan la cita de base que tenemos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y va en el centro la palabra de su gracia. Pablo no dice, os encomiendo a Dios y a los milagros, que tiene poder para sobreedificaros. Así no dice Pablo. Pablo dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. En la actualidad nosotros tenemos esa misma palabra inspirada por Dios que la iglesia primitiva recibió en aquel tiempo. Y esa palabra tiene el mismo poder que tuvo en aquella época, también ahora con nosotros.
para edificación del cuerpo de Cristo. En el primer siglo había hombres inspirados para recibir un libro inspirado, que fue el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos también en la actualidad el mismo libro inspirado por Dios. Y esto me lleva a mi segundo punto. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos siguen la doctrina correcta. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos seguimos la doctrina correcta. Y vamos al versículo 14, de la porción que tenemos de base, Efesios 4, ahora vamos al versículo 14 para dar respuesta a este segundo punto. Y el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Muy bien, vamos a analizar este versículo un poco. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuantes quiere decir vacilantes. Para que ya no seamos niños vacilantes. Recuérdese que el tema de esta sección es la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo nos dio dones a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, el plan de Dios no se realiza si los santos no crecen y siguen como niños. ¿Cómo Dios va a seguir ejerciendo sus planes si sus discípulos no crecen y se quedan estancados como niños? No hay frutos. Entonces, todo cristiano debe de tener convicciones, hermanos, convicciones. Y voy a leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, el versículo 10. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Y miren lo que dice aquí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa ahí? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Al decir Pablo aquí Pablo inspirado por el Espíritu Santo, al decir esta palabra hermanos, Pablo estaba enfatizando que todos los cristianos forman parte de la familia de Dios y experimentamos una unidad que es mucho más profunda que cualquier vínculo sanguíneo. Un grupo de hermanos no llegará a estar de acuerdo en todo, pero pueden trabajar juntos, en armonía. Si están de acuerdo en lo que realmente importa, Cristo Jesús como su Señor en todo, y eso es lo importante. Cristo Jesús como Señor en todo. Si en su iglesia hable y actúe de tal manera que incremente la armonía, eso es un signo de madurez espiritual. Hablar, opinar temas que incrementen la armonía de la iglesia, que incremente la armonía de la familia, del hogar. Diferencias insignificantes no debieran dividir a los cristianos nunca. Y voy a leer de Efesios 4:14, ahora el versículo 14 de la porción de base. El 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Si no crece usted, es un niño fluctuante. Y si usted es un niño fluctuante, ¿cuáles son las consecuencias? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estoy en el versículo 14, ponga el dedo en el 14. Por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error.
Vamos a analizar este versículo, hermano, porque es muy importante. ¿Debemos ser hombres maduros y estables? Claro que sí. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y yo busqué este versículo en una Biblia que se llama de las Américas. Y en la Biblia de las Américas, esta parte, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, miren lo que dice ahí, escuchen. Sacudidos de aquí para allá por las olas. Así dice ahí. Sacudidos de aquí para allá por las olas, llevados por la tormenta de falsas doctrinas. Muchos miembros del cuerpo de Cristo, y mayormente los miembros nuevos, pasan por pruebas severas, pero tenemos toda la verdad revelada aquí en la palabra de Dios. Las escrituras son perfectas y adecuadas para fortalecernos y hacernos hombres maduros en la fe. Y el versículo dice ahí, por estratagemas. ¿Qué significa esta palabra estratagemas? Tretas, estratagema, tretas. ¿Y de dónde viene esta tretas? Mire, viene de la palabra de jugar con dados cargados. Eso significa tretas. Eso es la estratagema del diablo. ¿Y por qué lo hace? Para engañar, dice el versículo, para engañar. O sea, todo miembro debe aprender que no son sinceros todos los que predican. Siempre hay un lema en esta congregación, hermanos, y no me canso de repetirlos. Yo siempre les he dicho a ustedes, sean como los bereanos. Pablo les hablaba en la sinagoga a los hermanos en Berea. Pero ¿saben qué hacían los miembros? Tomaban sus apuntes, iban a su casa y comprobaban con la Biblia si lo que Pablo les decía era la verdad. Y así debemos de ser todos, como los bereanos. Por eso es que muchos son engañados por palabreros y son confundidos en la interpretación correcta de la palabra. Y voy a leer Juan 7:24. Juan 7:24. No pierdan la cita de Efesios. Juan 7:24 son palabras de Jesús. Y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús acaba diciéndoles que traten de ver lo que hay debajo de la superficie de las cosas para poder juzgar justamente. Recuerde, siempre que hay maestros religiosos que enseñan sus doctrinas, ¿para qué? Para engañar. Lo hacen con un propósito. Todos esos palabreros lo hacen con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El mismo versículo dice ahí, emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas son trampas sutiles. Artimañas son trampas sutiles. Los maestros más peligrosos son los individuos, y escuchen bien, y parece que puedo sonar un poco mal aquí, pero los maestros más peligrosos son los individuos amables, serviciales, inteligentes y llevan vidas decentes, pero que se han entregado totalmente a un sistema falso de religión. Falso de religión. Y muchos caen engañados y en esas iglesias hacen filas para entrar. Estos fácilmente ganan la confianza de los que son niños fluctuantes. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y por qué son ingenuos? Porque no quieren crecer espiritualmente, no quieren leer la Biblia, no quieren profundizar en el estudio de la palabra de Dios.
voy a leer Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 16, voy a leer los versículos 17 y 18. Y ponga atención aquí a esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la condición que pone Pablo aquí? Que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahí está el resumen. Cuando leemos libros o escuchamos sermones, debemos examinar su contenido, lo escrito, lo dicho, porque nos podemos engañar con esas suaves palabras. Los cristianos que estudian la palabra de Dios no serán engañados, pero los oyentes superficiales caerán en sus redes. Caerán en sus redes. Los engañados creen que tienen excusas. No tienen excusas, hermanos, porque tenemos la perfecta y completa obra revelada de Dios, que es la palabra de Dios, y ellos no tienen excusa de haber sido engañados. Ignorancia no es excusa. Ya nadie podrá justificar en el día final con la excusa de que me enseñaron mal. Ay, pastor, es que me enseñaron mal. ¿Qué debemos de ser? Como los bereanos, comprobar las enseñanzas si son realmente como dice la Biblia. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Palabras de Jesús, refiriéndose a los hipócritas fariseos. ¿Qué dice Jesús? Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Si usted quiere dejar de ser ciego, ¿qué tiene que hacer? Profundizar el estudio de la palabra de Dios para que usted pueda discernir qué está bien y qué está mal. Jesús dijo que debían ignorar a los fariseos porque estaban ciegos a la verdad de Dios. Cualquiera que escuchara sus enseñanzas corría el riesgo de adquirir ceguera espiritual también. No todos los líderes religiosos son buenos líderes cristianos. Quiero repetir esto. No todos los líderes religiosos son buenos líderes cristianos. Asegúrese de que aquellos a quienes usted escucha y de los cuales usted aprende sean personas con una buena visión espiritual y que no solo prediquen la palabra, sino que primero la vivan. Vivan la palabra para después poderla predicar con poder. Deben vivir y enseñar los principios bíblicos. Y esto me lleva a mi tercer punto en esta mañana. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos actúan en amor. La madurez de la iglesia se demuestra cuando todos actuamos en amor. Y vamos al versículo 15, Efesios 4:15, que es nuestra porción base.
sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Qué vamos a pasar ahí? Crezcamos en una parte, en lo que me agrada, en lo que yo estoy bien, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, este versículo dice, siguiendo la verdad en amor. Sobre todo, amemos a Dios y a su palabra, amemos la verdad, aferrándonos a la verdad. Desde luego debemos amar a los hombres, tanto a los perdidos como a los no perdidos. Tenemos que amarlos. Pero el amor bíblico no cubre el error. Y ahí está también algunos problemas, hermanos. El amor bíblico no cubre el error. No lo tolera para no ofender a la gente. Y yo siempre les digo, hermanos, y les vuelvo a decir, yo dudo del cristianismo de un hermano neutral. Ay, pastor, yo no quiero problemas con nadie. Yo por eso no hablo. Yo sí sabía, pero no quiero problemas con nadie. O sea, está en el centro. No está ni a la derecha ni a la izquierda, está en el centro. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas con nadie. El cristiano es firme en sus convicciones y decir al pecado, pecado. ¿Por qué tenemos miedo? El amor no dice que todo está bien para ser amable y placentero con todos. No. Si hay que corregir. Pero si hay que amar, hay que amar. El amor predica la verdad, enseña y exhorta, pero también redarguye, reprende y disciplina. Y vamos a segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer el versículo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esta es la última carta que Pablo estaba escribiendo antes de ser sentenciado a muerte en Roma, y se la escribe a su joven y amado discípulo Timoteo, el padre espiritual de Timoteo. Y Timoteo era un joven, y le dice al final, en el capítulo 4, versículo 1, le dice Pablo: te encarezco delante de Dios. Y no ponga mucha atención, porque vamos a analizar rápidamente este versículo, y aquí hay algo muy importante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, Pablo le dice a Timoteo: pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te voy a ordenar. Así le dice Pablo ahí en ese versículo a Timoteo. Y la orden está en el versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ahí le dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es difícil aceptar la corrección. La corrección, que se nos diga que tenemos que cambiar, es difícil, pero hay que aceptarla si queremos ser mejores. Pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar dispuestos a escucharla, de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa. Y permítanme leer, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:19. Al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Aquí estamos hablando en el primer versículo de Timoteo lo que Pablo le estaba recomendando a Timoteo. Ahora vamos a ver lo que nos dice Dios, lo que nos dice Jesús aquí. ¿Qué dice aquí el versículo de Apocalipsis 3:19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Su propósito, hermanos, es disciplinar, no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. ¿Es usted tibio en su devoción a Dios? Tal vez Dios lo discipline para ayudarle a salir de su indiferencia espiritual.
pero lo hará porque lo ama. Lo hará porque lo ama. Y vamos a leer nuevamente el versículo 15 que tenemos de base de Efesios 4:15. Efesios 4:15, la cita de base, voy a leer nuevamente el 15 y dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice: crezcamos en todo, en contraste con ser niños fluctuantes. Un niño no crece, el maduro crece. Crezcamos no solamente en el conocimiento del plan de salvación, del orden del culto, de la organización de la iglesia y de algunas doctrinas sectarias, sino en todo el consejo de Dios, y mayormente en la aceptación de las exhortaciones con respecto a la madurez y a la unidad. Conviene que todos los evangelistas, pastores y maestros y todos los miembros estudien y aprendan todos los textos unos y otros encontrados en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en este mismo capítulo 4 voy a leer el versículo 2, ahí, el versículo 2, suba su mirada más arriba. Con toda humildad y mansedumbre, que dice la característica, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero ¿cuál es la clave? El amor. Porque si usted no ama a Dios y ese amor no lo refleja, usted no va a poder estar unánimes con nadie. Y el versículo 32, ahora baje su mirada, vamos al versículo 32 del mismo capítulo 30, del mismo capítulo 4, el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos crecer en todo sentido. Debemos crecer en las virtudes enseñadas y ejemplificadas por el pastor. ¿En qué debemos de crecer? En Cristo. Es necesario crecer como obreros, ya que Cristo nos ha capacitado, hermanos, para toda buena obra. Crezcamos en todo, pero en Cristo. Entonces, hermanos, les hago esta última pregunta. ¿Quieren una iglesia madura? ¿Quieren una iglesia madura? Y me refiero a ustedes mismos. ¿Quieren una iglesia madura? Entonces maduren ustedes. Continúen creciendo, madurando, cambiando por medio del poder del Espíritu Santo. Todos ustedes son cristianos y forman parte de la iglesia y tienen una responsabilidad para estar involucrados en el ministerio, ya sea en algo que parece grande o en algo que parece pequeño, porque cuando se enseña, Dios usa su palabra para prepararlos para hacer la obra del ministerio. Pero aún si tienes todo el conocimiento para dar, pero no tienes amor, tampoco puedes edificar y apoyar. Si aún tienes todo el conocimiento para dar, pero no tienes amor, tampoco puedes edificar y apoyar. La iglesia madura no piensa ya tanto en estas distinciones mundanas, sino en la unidad de la iglesia local debido a la doctrina y el amor. Obviamente no esperamos la unidad perfecta hasta que estemos en la patria celestial. Ahí sí vamos a tener la unidad perfecta de toda la iglesia. Pero trabajamos para lograr esa meta. No esperamos alcanzar madurez como Cristo hasta que estemos con Él.
pero tenemos que seguir adelante en el proceso de la santificación. Cada iglesia local necesita mostrar su madurez espiritual por la unidad de sus miembros, por medio de seguir la verdad de la palabra de Dios en amor. Vamos a seguir esforzándonos para actuar así y pedir a Dios por una madurez, no solo de esta iglesia Alianza Redimidos, sino por todas las iglesias del mundo. Es el deseo de mi corazón que todas las iglesias lleguen a la madurez que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Soberano Dios, gracias te doy por tu palabra que es viva y eficaz. Penetra nuestra mente y corazones. Señor, tu palabra nos ha confrontado que no podemos seguir siendo cristianos, miembros de una congregación, siendo indiferentes. Tenemos que crecer, porque si estamos estancados, estamos enfermos. Todo lo que no crece está enfermo. Tenemos que crecer, avanzar a la madurez espiritual para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Señor, ayúdanos a serte fieles siempre, en todo lugar, y predicar tu palabra sin adulteraciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a cantar un himno más, el himno número 183. Me guía Él con cuánto amor. Con cuánto amor
tu iglesia, que como iglesia permanezcamos fieles siempre en el camino de la santificación, de la perfección y la madurez espiritual, porque donde hay amor, donde hay armonía, hay bendición. Donde un hogar hay amor y hay armonía, también hay bendición dentro de esos hogares. Ayúdenos, Señor, a poder leer su palabra siempre, meditar en ella, y que usted ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.